Con mejores caminos, vamos a una mayor integración. Inauguramos 160 kilómetros de autovía sobre la Ruta 14. Con esto, ya terminamos 465 kilómetros. El proyecto de esta autovía se desarrolla a lo largo de 500 kilómetros entre Ceibas y Paso de los Libres, en el límite con Brasil. Esta estratégica vía es un eje de integración económica y social con el Mercosur. A través de ella, se promueve el desarrollo de la industria, el agro, el turismo y los servicios de toda la región, especialmente de Corrientes y Entre Ríos. Además, con estas obras, se duplicará la capacidad de tránsito, lo que permitirá mejorar la seguridad vial de los usuarios y la fluidez del tránsito. Así, estamos logrando transformar la ruta de la muerte en la ruta de la esperanza. Argentina, un país con buena gente. La revinculación forzada por orden judicial de niños y niñas que expresan haber sido víctimas de violencia o abuso sexual con el progenitor, al que señalan como agresor, puede ser altamente traumático, provocando la aparición o reaparición de comportamientos y dificultades que surgen ante situaciones traumáticas, incentivando los temores generalizados y la sensación de estar indefensos ante la falta de respuesta. Teóricamente la revinculación es restablecer el vínculo entre un padre o una madre y un hijo o una hija que esté cortado. Esto generalmente se solicita en casos de abuso sexual infantil, o sea, que es cuando el padre está imposibilitado de ver a un hijo por el daño que le ha causado. Bueno, de aquí en adelante se abren muchas posibilidades porque no existe una intervención, un procedimiento de la justicia. En todo caso, uno podría hablar de justicias y se trabaja de forma muy diferente en distintos tribunales de familia. Desde muchos puntos de vista, ordenar revinculaciones en casos de abuso es aberrante, básicamente porque está afectando los derechos más elementales del niño que están garantizados en la Constitución Nacional, es decir, estamos hablando que son normas superiores de la República Argentina. Por lo tanto, la revinculación, tal como está planteada, no solo que es errónea, sino que además es dañina y es ilegal. El interés superior del niño es garantizarle el cumplimiento efectivo de todos sus derechos. Y el derecho, uno de los más importantes, si no el más importante, ¿no?, como derecho civil, es a la integridad corporal y sexual. O sea, que nadie haga sobre tu cuerpo cosas que no están bien, que son agresiones, que son delitos. Entonces ellos juegan con esas palabras y dicen, han llegado a decir, por ejemplo, que el interés superior del niño es su desarrollo integral dentro de una familia y que entonces por eso tienen que ir con el padre. La doctora Maricielva Villaverde revincula a los niños con su padre basada en el derecho que tiene el padre a ver a sus hijos. Uno de los varones había dicho que no quería ver a su padre porque su papá era malo, le había hecho un dibujo negro con rayas que había agujereado la hoja y aún con esos informes la jueza siguió adelante con estas órdenes de revinculación. Llevé a los chicos a la revinculación. Fue horrible para mí porque me preguntaban por qué yo los llevaba, si ellos me habían contado que su papá era malo y le hacía cosas feas, y es muy difícil explicar a criaturas en ese entonces de 3 y 2 años que es una orden judicial. Pensar en volver a recuperar un vínculo no violento y no perverso, porque en el caso del abuso sexual es la violencia más la perversión, es algo muy delicado, que hay que tratar de merituar con muchísimo cuidado. Este tema de las revinculaciones es un tema muy viejo, digamos, situaciones en donde hay alguno de los componentes de la familia, el padre o la madre, alejada del contacto con los chicos
y que luego, digamos, esa separación no se puede dar de manera inmediata porque hay algún tipo de problemática o algo que en el medio que lo impide o lo que fuere, existió siempre. El problema es cuando vos te encontrás con situaciones en donde el alejamiento de uno de los padres tiene una razón, un motivo que está vinculado al bienestar o a la victimización del niño, y donde todo eso se deja de lado en pos de la familia perfecta. O sea, en el caso de la revinculación uno tiene que hacer una diferenciación entre la moral y la ética. Me parece que las revinculaciones generalmente son ordenadas desde la moral, el derecho de los padres, cómo un padre no va a ver al hijo. Y si uno lo piensa desde la ética, que justamente desde el cuidado del semejante, la preocupación por el otro, y bueno, si se quiere hasta en términos kantianos de pensar que tu conducta actúa de tal manera que tu conducta tenga carácter universal, es imposible que se establezca una revinculación en un caso de incesto. Una revinculación con la persona que está imputada de ese delito, lejos de ser reparadora, confunde al chico y le hace entrar nuevamente en crisis entre su situación de que se siente culpable de esto que le está pasando y no lo deja poder encontrar los mecanismos para que sea protegido contra esa violencia. En eso la justicia tiene que poder garantizar la protección de ese chico y en algunos casos tiene que ver con impedir el contacto con esta persona. Pero para esto también es muy importante que las pruebas puedan recabarse efectivamente, que esto no caiga solamente sobre los chicos, que no se los revictimice ni se les tome tantas declaraciones, y que realmente la justicia pueda ser un brazo que esté del lado de las víctimas y pueda garantizarles esto. En varios países existe un patrón de impunidad sistemática relacionado con la moral patriarcal, en el procesamiento judicial y en la actuación en torno a casos de violencia contra mujeres y niños, debido al hecho de que la gran mayoría de estos casos carece de una investigación, sanción y reparación efectiva. Nuestra sociedad, a pesar de que se transformó tanto y que ya vemos a los niños con otros ojos hace mucho, ¿no? Esto ya viene como de hace un siglo, que vemos a los niños con otros ojos, ¿no? La pedagogía, la psicología, la pediatría nos hizo ver a los niños de otra manera, hace casi un siglo. De todas maneras hay un larguísimo arrastre de toda una estructura patriarcal en nuestras sociedades. Entonces, con esa estructura patriarcal que ve a la mujer como un objeto y no como un sujeto, a la mujer y todo lo que está cerca de la mujer. O sea, la mujer y los niños y las niñas forman parte en esa visión como de seres inferiores, y el poder sigue residiendo en, digamos, en la persona o en las instituciones que reproducen esa mirada patriarcal. Entonces, las instituciones están atravesadas por esas ideas, y las instituciones y las personas. Entonces, si bien el maltrato hacia los niños y el abuso sexual está tipificado en el Código Penal y está, digamos, considerado abuso y violación de derechos en todas esas leyes, ¿no?, de las que hablamos, internacionales y nacionales, en las costumbres está extendido, digamos, una aceptación ciega de lo que pasa con el cuerpo de los niños. Los jueces responden básicamente al patriarcado. Están formados en una universidad de derecho, cualquiera de ellas, acá y en otras partes del mundo, eminentemente patriarcal. Patriarcal quiere decir que no tienen idea de lo que son los problemas de género y de lo que es una mujer, ¿no? Es básicamente de lo que es una madre. Y por supuesto tampoco tienen en claro lo que significan los derechos de los niños y de las niñas. Entonces, el resultado de esto es que hay revinculaciones obligadas con un sufrimiento espantoso por parte de los chicos. Después los padres salen a hacer reuniones públicas diciendo somos pobres víctimas, no nos dejan a ver a nuestros hijos. No, que los chicos no quieren verlos, habitualmente por abuso. Venimos de un proceso, fundamentalmente a partir de lo que ha sido la ratificación de la Convención de Derechos del Niño por la República Argentina. De esto se lleva
un largo periodo, en que vislumbramos que por lo menos un sector de la justicia vinculado a una ideología conocida como el patriarcado, donde existe un pater familiae que cualquiera sea su conducta es, digamos, el jefe, por así decirlo, de la familia y puede disponer de lo que quiera, tanto con la mujer o con sus propios hijos. Sin embargo, eso tiñe todavía la mirada de los adultos y en este caso de los jueces. O sea, los jueces serían los que menos tendrían que estar impregnados de estas ideas. Tendrían que ser cabezas, ¿no? Los jueces y las juezas más lúcidas, más ayornados, más profesionales. Tendrían que sacarse de encima, ¿no? esa mochila, esa carga de miles de años de patriarcado. Es más grave todavía, ¿no? Porque en los casos penales tienen que decir si hubo un delito o no hubo un delito. Entonces, digamos, esas cabezas atravesadas por el patriarcado se justifican muchas veces diciendo, digamos, sobrevalorizando el lugar del padre, que es importante el lugar del padre y la madre dentro de la familia porque son los encargados de la crianza, de la educación y del cariño hacia sus hijos, ¿no? Pero en el caso de que los padres fallen tan severamente en su rol, ¿no? Que en vez de ser los cuidadores de los niños se conviertan en los abusadores, esta gente que tiene esta ideología niega esa actuación de los padres, sobrevalorizando el rol del padre. Porque lo que no toleran es que haya un padre que sea incestuoso, porque esto destruye lo que el patriarcado sostiene, que la familia, papá, mamá y los chicos, tiene un jefe de familia que es papá, que es sacrosanto, maravilloso y que no puede hacer nada malo. Porque si tocamos al padre, se desmembra la familia, se desmenuza y se pierde el ordenamiento social. Por lo menos desde mi punto de vista y por lo que vengo diciendo, un juez que piensa de esa manera no puede ser juez. De modo que ahí lo que hay es una falla del sistema en cuanto a ya sea el nombramiento o eventualmente la detección, una vez que está trabajando, de aquellos jueces que ideológicamente no están en condiciones de aceptar el paradigma actual de derechos humanos, que está en la Convención sobre el Derecho del Niño, la eliminación de la discriminación contra la mujer, etcétera, que no está en condiciones de pensar acorde a eso, no puede ser juez. El trato siempre es discriminatorio, despectivo, siempre más que nada hacia la mujer, ¿no? Siempre hay dichos y frases que uno tiene que escuchar y oír como que es de descreencia, de incredulidad y como diciendo, bueno, si estuviste tantos años, ¿por qué soportaste tanto? ¿Por qué te lo aguantaste? ¿Por qué te callaste? Cuando uno siempre trató de preservar la familia. En el Tribunal de Familia número 3 de Lomas de Zamora, la jueza María Silvia Villaverde obliga a revinculaciones forzadas de niños con sus presuntos abusadores. Las manifestaciones de violencia contra los chicos incluyen golpes, amenazas, maltrato psicológico, castigos crueles, degradantes y abuso sexual. Los familiares protectores, lejos de conseguir justicia, luchan por ayudar a sus niños. Somos un grupo de familias que somos víctimas de violencia institucional por parte del Tribunal 3 de Familia de Lomas de Zamora, que está constituido por 3 jueces: Enrique Quiroga, María Silvia Villaverde y Roxana del Río. Hemos descubierto en el camino que venimos recorriendo buscando justicia que existe un modo que se repite de actuar de estos magistrados en casos en los que hay violencia, abuso, maltrato en niños. Mis expedientes están a cargo de la doctora María Silvia Villaverde del Tribunal número 3 de Familia de Lomas de Zamora y vengo a dar fe de que este tribunal ha generado estrategias y un modus operandi en todas las familias que
padecemos violencia, ya sea psicológica, emocional, de abuso, de la misma manera, siendo amenazados, ya sea a través de multas, de cambios de tenencia y hasta secuestro de niños en plena democracia. La causa es un tema de mayores, es un tema de divorcio de dos personas que por algún motivo X tuvieron ese desencuentro, pero el problema es radicar y radicalmente son los chicos que los han tomado de rehenes con la anuencia del Tribunal de Familia número 3, con sobre todo, voy a decirlo con nombre y apellido, de la doctora María Silvia Villaverde, que siempre ha tenido parece ser un particular encono para con nuestra familia, no sabemos los motivos. El abuso sexual, cuando además es incestuoso, deja marcas que son muy difíciles de borrar y es un hecho muy traumático. Soy mamá de 3 niños, mellizos de 6 años y una niña de 5 años, que fueron abusados sexualmente por su padre biológico, por su abuela paterna y por el esposo de la abuela paterna. En muchas situaciones, el abuso sexual de los niños se da en el contexto de la violencia de género. Es decir, en una situación de violencia de género donde hay una pareja que está embarcada en esto, de un agresor y una mujer que está siendo víctima, y hay todo un proceso. Si la mujer en algún momento logra salir de ese circuito, lo primero que pasa es que el que recibe la agresión es el niño. Entonces abusan de los niños para castigar a las mujeres. O sea que sigue estando en el mismo contexto de la violencia de género. En ese momento fue una situación horrorosa para una madre. Creo que nadie está preparado para escuchar eso de un hijo. Sin embargo, tuve la gracia de poder escucharlo, de poder creer lo que me estaba diciendo y de poder actuar. Enseguida pedí ayuda. Y bueno, en la medida que ellos se sintieron escuchados, fueron develando periódicamente cada vez más del abuso. Cuando una mamá o un papá, en ejercicio de la patria potestad y de su deber de proteger a sus niños, recurre a la justicia para denunciar que él mismo o ella misma, siendo una mujer, somos víctimas de abuso físico, psíquico y sexual, en mi caso, con coerción económica. Hace falta mucha valentía para denunciar también los niños, contar que son víctimas de abuso, de violencia, de maltrato, de abuso sexual. Nos dirigimos a la justicia para poder solucionar nuestro problema y nos encontramos que en ese ámbito somos víctimas de la peor de las injusticias, es la que pasa desapercibida, que es la violencia institucional. Lo que yo presenté en el tribunal es que los chicos, debido a conductas extrañas, habían sido puestos a ser psicodiagnosticados en un lugar público y bueno, eso iba a llevar un proceso. Y paralelamente, con la causa penal, se inicia una etapa de instrucción. Donde se empiezan a recolectar pruebas, donde citan a declarar a testigos, o sea, es un proceso penal que empieza su curso. Bueno, lo que dice la ley es que mientras tanto existe un proceso penal abierto, los niños deben ser protegidos por el Estado, en este caso por la jueza Villaverde. Es muy difícil pasar por las situaciones de violencia que han tenido que vivir mis hijos, donde los quieren poner como testigos cuando en realidad son víctimas. Los chicos que ven cómo el padre maltrata, abusa o bueno, agrede a la madre, no es un testigo, es una víctima. Los abusadores y sus defensores saben que si logran algún tipo de contacto directo con las víctimas, la posibilidad de influenciarlas e intimidarlas es inmediata y la impunidad está prácticamente asegurada. Fui a la justicia, recorrí a la justicia para pedir protección. No obtuve la protección y me vi obligada a instar a una acción judicial penal, o sea, me vi obligada a realizar la denuncia penal, cuando para mí era algo
que me asustaba, no estaba en mi mente, no está en la mente de nadie denunciar al papá de nuestros hijos, a quien es el padre, en una denuncia penal. Pero como no me otorgaban la medida precautoria, los chicos seguían siendo abusados por el padre. Lo que están haciendo muchos juzgados es lo que se denomina una revictimización. Y esos chicos muchas veces están revictimizados. O sea, al tomar los testimonios, al hablar, y luego, bueno, la más grave de todas las revictimizaciones es no escuchar a los chicos, no oír, no creer la palabra de los niños y negar las verdades que los chicos están diciendo y obligarlos a verse nuevamente cara a cara o a retomar un vínculo con quien es su ofensor, su agresor sexual. Sin la más mínima duda, la víctima es el chico, esto no cabe duda de esto. En la mayoría de los casos, además, es víctima su mamá, en la inmensa mayoría, y ambos, el niño en primer lugar y su madre junto con él, son víctimas muchas veces de un sistema que es profundamente injusto, porque no solo que no escucha como se debe, no presta atención como se debe y como manda la convención, lo que le ha pasado a ese niño. Una vez que realicé la denuncia penal, que radicó en Capital, porque el delito ocurrió en Capital, en el contexto de las visitas con el papá, cuando los chicos iban a pernoctar en la casa del padre, tampoco obtuve esa medida. Y a cambio lo que sí obtuve fue una cuestión insólita. La doctora María Silvia Villaverde, del Tribunal 3 de Familia, que es la juez obrante en la causa de mis hijos, ordenó la inmediata revinculación de los niños con el padre. El maltrato es constante. Desde que me cajonean permanentemente mis expedientes, el de la otra parte, la diferencia de despachos es en el día y urgente, mis expedientes nunca están, los cambian de lugar, se pierden cédulas, se pierden escritos y a pesar de que están a cargo y reservados bajo la custodia de la secretaria Nidia Arboy. Como yo me opuse a esta revinculación y me opuse utilizando la ley como instrumento, presentamos en ese momento un recurso de reconsideración y reposición en subsidio. Entendimos que el recurso suspendía la medida. Lejos de suspender la medida, los martes el móvil policial está en mi casa retirando a los niños. Si la justicia y si los jueces del fuero de familia y los jueces de menores no toman conciencia de que cada vez que se encuentran con un caso de estos, con un proceso en el cual hay un posible abuso sexual o una posible violación o una posible situación de violencia sobre niños, lo primero que hay que hacer es proteger al niño. Esto debería ser el ABC de una intervención que sea lógica, que sea justa y que se adapte a la normativa internacional que la Argentina ha reconocido. Pero bueno, nos encontramos con esta paradoja y en los últimos años hemos, creo que, avanzado aún más en legislación, en incorporación de más normas internacionales aún, pero esta práctica judicial evidentemente contradice rotundamente estos compromisos asumidos por la Argentina y creo que podría llegar a poner en crisis o en incumplimiento a la Argentina ante estos tratados, ¿no? La necesaria transformación sociocultural, ¿no? Que eso es más difícil, pero es una política imprescindible por parte del Estado, implementar planes educativos. Es muy importante, ¿no?, la ley de educación sexual integral, pero tendría que haber más energía en la aplicación en todo el sistema educativo, en todas las áreas, que haya un mayor conocimiento de los niños y de las niñas sobre el cuidado de su propio cuerpo, sobre la iniciación sexual, sobre el abuso de los mayores sobre los menores. No solo en mi caso, o sea, esto no pasa en el caso de Andrea Vázquez, sino que se repite sistemáticamente en los otros casos en los que los jueces, todo lo que tenga que ver con el Garraham, con instituciones, como digo, instituciones de derechos humanos, Defensor del Pueblo, Centro de Protección de los Derechos de la Víctima, simplemente pasan la hoja y niegan las facultades de esos organismos
que sin embargo la ley sí las contempla, para creerse omniscientes, omnipotentes y que están en el Olimpo y que son capaces de decidir sobre la vida de 3 niños o de 10 niños en este caso que han sido los secuestrados por estos jueces. Y si hubo abuso y se está probado el abuso en sede penal, no se puede en otra sede, como podría ser la de la familiar, pretender esa revinculación, por lo menos hasta tanto no se resuelva el tema penal, porque es volver a juntar al niño o al niño con el agresor. El SAP, síndrome de alienación parental, es un término que define la presunta manipulación de uno de los progenitores sobre sus hijos para ponerlos en contra del otro. A pesar de que el SAP es muy cuestionado por carecer de valor científico, es ampliamente citado en el ámbito judicial. Estos jueces se adjudican saberes ajenos a su título, a su capacitación, que es el simple título de abogado, haciendo diagnósticos psicológicos de síndromes inexistentes. En este caso es el síndrome de alienación parental. Es un síndrome que su mentor es Richard Gardner, es un pedófilo, confeso, que ha sido condenado por el abuso sexual de sus hijos. Sus trabajos han sido ampliamente difundidos, a pesar de que en el 2003 se suicidó, y que las sociedades de psicología, el DSM, que son el Manual de Diagnóstico de Enfermedades Psiquiátricas, no lo reconocen como entidad. Es un síndrome inventado. Este síndrome lo que plantea que cuando en un divorcio la madre, en una situación de divorcio, la madre acusa al padre de abusar del hijo, en realidad miente, está tratando de entrenar a su hijo para que mienta porque quiere quedarse con la tutela del niño o quiere sacarle al padre la tutela del niño, o sea, la patria potestad. O sea, lo que plantea es que se transforma al niño en prenda, en fetiche de una situación entre adultos. Esta revinculación que hostigaban a mis hijos a realizar en la sede de la UBA es una revinculación que parte de un supuesto ideológico que es el síndrome de alienación parental. Entonces, el SAP, que es una teoría que ha sido realmente inventada, es una teoría ideológica, porque no tiene sustento científico, inventada para defender abusadores. El origen del SAP tiene que ver, es sintónico con los antecedentes de su creador. Más recientemente aparece la teoría de la co-construcción. El niño ya no miente, el niño no está alienado, pero co-construye un relato con un adulto que de alguna manera le roba su palabra. Dinámica de pensar que es un invento de la madre, que la madre es una madre maliciosa, que le llena la cabeza a los chicos. Y hay todo un circuito, pero lamentablemente debo decir que hay profesionales que avalan esto y que hacen todo para que esto sea así. Y esto es sumamente perverso, porque los indicadores que se utilizan para detectar esa supuesta alienación son los mismos indicadores que se utilizan para detectar el abuso sexual. Entonces, es sumamente perverso, porque empiezan a ver en los chicos determinadas señales que responden al abuso sexual que vivieron y lo leen como si fuera esta alienación de la madre. Disputas de tenencia, disputas sobre guarda de niños, bueno, lamentablemente son situaciones comunes, en situaciones incluso de divorcio, en las cuales incluso no hubiera situaciones de abuso, no hubiera situaciones de violencia, pero en estos casos, esta disputa que se resuelve de esta manera tan cruel, tan violenta sobre los niños, tiene un aditamento que es que estos niños no pueden ver más a su madre. Siguiendo esta teoría de Gardner, diagnostica este síndrome de alienación que tiene 3 niveles: leve, moderado y grave. Cuando el niño se niega a ver a su padre, lo obligan a revincularse violentamente. Esto significa que incluso pueden ser trasladados con patrulleros. En el caso de los papás separados o de los papás en pelea
pelea frente a un divorcio, por ejemplo, el caso de utilizar a los niños como objeto y como rehén es bastante usual. Es una teoría muy trivial y que se cae ante un par de preguntas. Un ejemplo es cómo se transforma una madre en alienadora a partir del divorcio, que no contempla la cantidad de chicos robotizados que tendría que haber si son sometidos a una educación de estilo alienante, ni la cantidad de chicos bordes, ni la cantidad de chicos psicóticos. Esto evidentemente cuando estamos llegando a estas situaciones donde conocemos casos que llevan años de haberse interrumpido este vínculo materno-filial sin que exista ninguna raíz médica, psiquiátrica, psicológica que lo justifique, o casos como algunos que me ocupa que llevan 150 días de niños sin poder comunicarse con su madre, siquiera por teléfono, por mail o por el medio que fuera, creo que además revelan una situación ya de un fanatismo ideológico que supera cualquier explicación jurídica, ¿no? El tratamiento que Gardner describe se llama desprogramación. El niño alienado por la madre maldita necesita ser desprogramado. Y para ello, dentro de la desprogramación, cuando los niños se niegan a estas revinculaciones, se van ordenando distintos tipos de multas a estos padres protectores. Pueden ser multas económicas, que van de sanciones de 1.000 pesos diarios, hasta son progresivas, ¿no? La amenaza máxima es la reversión de tenencia. El uso de la cámara Gesell permite que los niños abusados brinden su testimonio en la justicia en un ámbito de contención una sola vez y se evite su revictimización. La cámara Gesell surge para otras cosas, pero se aplica en esta temática. En realidad fue a partir de un caso de Bariloche, del Bolsón, que yo intervine como juez de la Cámara del Crimen, y a raíz de un maltrato brutal que hubo a una chiquita con retraso mental, generó un conflicto muy grande con los jueces. Yo estaba integrando el tribunal que estaba juzgando ese caso, y a raíz de eso, de lo que sucedió con esta chiquita, yo llegué a la conclusión de que había algo que no cerraba de lo que estaba pasando y que era el sistema tradicional, que era llevar a los chicos a un juicio. Cada vez que hay un caso de estos terminan habiendo múltiples intervenciones donde los chicos son vapuleados, vueltos a interrogar, vueltos a preguntar, y llega un momento que el chico ya no quiere ni hablar de un psicólogo, es mala palabra, ¿viste? Se alejan, no cuentan, no hablan. Y entonces después estos informes últimos, ahora te digo porque estoy haciendo el análisis de un caso, como tantos otros que he hecho. A medida que va pasando el tiempo, los últimos informes, los psicólogos ya no ven ningún indicador, obvio, si los chicos no quieren ni hablarles, porque ya los han manoseado tanto que ya no confían en nadie. La mayoría les toman a los niños la cámara Gesell con el abusador al otro lado de la puerta, cuando está claro cómo debe ser tomada una cámara Gesell. Los niños son escuchados, no como dice la Convención de Derechos del Niño en el Código 12, que deben ser escuchados en un ambiente propicio, que les genere tranquilidad, que les genere la posibilidad de hablar de algo tan privado como es un abuso. El sentido es, una criatura que fue abusada no está en condiciones de entrar a una sala de audiencia ante extraños y contar lo que le pasó, es imposible. Con eso se viola la Convención el derecho a ser oído, porque en realidad se lo silencia. Es al revés. Si cualquier persona adulta tiene dificultad para ir a un juicio a declarar, imagínense nada más lo que significa una criatura abusada. Estar frente a 6, 7 personas de traje y corbata que no conocen, que le están preguntando cosas íntimas, que lo están llevando al momento de máximo dolor de su vida y que muchas veces está presente el victimario. Es una aberración. El interés superior debe regir en todos los procedimientos. El interés superior del niño debe ser la norma máxima a respetarse en los procedimientos administrativos y judiciales. En este tipo de casos, en los cuales se juega una situación en la cual muchas veces el chico se siente culpable de lo cual él es víctima, es muy importante que existan equipos interdisciplinarios en el ámbito de la justicia que puedan escuchar al niño, orientarlo
y orientar a la familia referente y contenedora del chico, y se puedan tomar los testimonios, las voces del chico en la menor cantidad posible de veces, y que esto de ninguna forma tampoco tenga algún conflicto en términos de garantías del proceso judicial. La única manera de oírlo realmente en términos de la convención, que esa fue mi preocupación y mi inquietud, y por eso la necesidad de generar un sistema distinto, es crear las condiciones para que se pueda expresar. Eso es oírlo. Y la única forma de crear esas condiciones son, primero, sacándolo del juicio; segundo, evitando que cualquier profesional que no sea el especialista lo entreviste, no lo interrogue, lo entreviste. Por ejemplo, el derecho del niño a ser oído en condiciones que aseguren su integridad y su dignidad. Por ejemplo, en el caso de que un niño tenga que atestiguar en una causa civil o penal, el niño debe atestiguar en condiciones que no lo recoloquen en ese lugar de niño sometido y ofrecido al sacrificio en aras de otro. Como la estructuración psíquica de un chico, pero también la producción de subjetividad. La estructuración psíquica es como se va formando el psiquismo, y la producción de subjetividad tiene que ver con la forma de posicionarse ante la vida, que está criado bajo condiciones perversas, digamos. Esto no es gratis en estas producciones. Entonces, claramente son chicos con la autoestima baja, con poca confianza en sí mismo, con muchos temores, por ahí chicos retraídos, sin posibilidad de palabra, sin facilidad de palabra. Entonces, cuando logran hablar y no se les cree, o mejor dicho, se les cree, pero te volvemos a preguntar, y volvemos, y volvemos, y volvemos, en última instancia se reedita en el chico esa asimetría irreductible que hay entre el abusador y él, la asimetría de poderes y saberes, donde el chico dice, tenía razón, nadie me cree. Hay muchos jueces que están contentos con esa reforma, porque se dieron cuenta y vivieron que le sacaron un peso de encima en cuanto a tener que interrogar a alguien que no se debe interrogar, en cuanto a tratar de hacer algo para lo cual no es especialista. Por ejemplo, ¿a dónde vimos un juez que vaya a hacer los cálculos de por qué se cayó un puente? No, se lo pide un ingeniero. Ahora resulta que esto sí, esto es una locura, pero tiene que ver con la ideología también. Tiene que haber una protección efectiva del interés superior del niño y una decisión de poder entender y escuchar efectivamente la voz de los chicos, y esto de ninguna forma es incompatible con un debido proceso legal, pero tienen que estar también las herramientas adecuadas para que esto suceda. Los abusadores y sus defensores saben que si logran algún tipo de contacto directo con las víctimas, la posibilidad de influenciarlas e intimidarlas es inmediata y la impunidad está prácticamente asegurada. Una de las cosas que nos encontramos es por un lado, con la falta de capacitación y de formación en este tema. Hay muy poca gente que sabe trabajar con abuso sexual. Esto es así, real, digo, desde los abogados, los médicos, los psicólogos, trabajadores sociales. Hay muy pocos que realmente están preparados y capacitados para entender la dinámica del abuso sexual, que es una dinámica muy compleja y muy enredada. En general, con el tiempo se puede mitigar el daño padecido, y en algunos casos puede haber una elaboración más lograda de lo traumático vivido, lo cual depende de muchas circunstancias, ¿no? Primero de la singularidad de cada chico, después del tipo del abuso padecido, del tipo de respuesta del adulto protector, del cual fue el accionar de la justicia. Entonces, porque no es solamente el tratamiento, ¿no? Un chico puede tener una terapia brillante, donde se lo ayude muchísimo, pero cuando ve que la justicia no opera sancionando al que fue su victimario, eso también incide en cómo se elabora o se procesa o se mitiga lo traumático. Por un lado tiene que ver con aspectos culturales, es decir, por ahí realización de campañas de prevención, espacios que tengan que ver con el tema de sensibilización. Y por otro lado, lo que me parece muy importante es la coordinación y gestión de los servicios.
se suele ver que en muchos de estos casos el derrotero de las víctimas es una sumatoria de oficinas en las que han entrado y salido y que no hay una coordinación eficiente que los pueda acompañar en este doloroso momento que están viviendo cuando descubren que su hijo fue abusado sexualmente. Formamos una ONG que se llama Sumate Basta de Abusos, en los que estamos pidiendo simplemente justicia, porque no comprendemos por qué estos jueces tienen tanto interés en quedarse atornillados en la causa. Simplemente estamos pidiendo que por parcialidad, por enemistad, que es evidente, porque yo incluso he puesto un video en YouTube en donde el juez me llama miserable, me dice que no tengo derecho a estar en su presencia, que él es Enrique Quiroga y que él hace lo que quiere. ¿Puedo decir algo, no, doctor? No, cuando yo le diga que hable. Si por no eso pregunto. ¿Le molesta lo que le diga? Cierra la puerta. No, quería contestar algo. No va a contestar porque es un monólogo, no es un diálogo. Pensé que era una audiencia. No, es una audiencia que la manejo yo pongo las pautas. Si no quiere, se puede ir. Le doy un minuto si quiere para pensar. No, voy a escucharlo. Y no va a hablar. Va a hablar cuando yo le diga. También perfecto. Porque es un diálogo que no va a estar, porque no merecen que lo hablen ustedes. Hablo por sus hijos, a ver si le queda claro. Lo poco padres que son. Casi miserables seres humanos. Olviden lo que les digo, porque no tienen derecho a joder la vida como le jodieron a sus hijos. No, señora, insisto, le di la Discúlpenme, sí, claro, lo que pasa es que yo tengo acá una carpeta. Señora, así. Perdóneme, ¿usted no escuchó que tiene que escucharme? Acepte. ¿Tengo que aceptar que usted me diga miserable? Sí. Ah, sí. Y sí. Usted tiene derecho como juez a decirme eso. ¿Qué le parece? ¿Quién tiene el derecho mejor que yo, que veo lo que pasan ustedes? Y soy el tercero imparcial. La verdad me sorprendo. Y sorprenda, sí, le hace falta sorprenderse mucho a usted. Me sorprendo cada vez más. A lo mejor nunca le dijeron esto. Un juez no me lo esperé nunca. Encontré el primero, se llama Quiroga Enrique. Sí, veo. Cuando vaya a la gobernación, hable de mí. Estuvo por acá también. No tengo problema, Tengo 40 años, pero usted no me va a correr con esto. No me va a correr un minuto de lo que tengo que hacer. ¿Usted me está faltando el respeto? No le estoy faltando. No, confunda respeto con realidad, querida. Tiene un gran problema de educación usted en la vida. Lamentablemente sí, estamos viendo que esto se expande, que esto está ocurriendo hoy en jurisdicción del Departamento Judicial de Capital Federal. El Juzgado Civil número 8 ha instrumentado algunos de estos episodios de manera similar. Vemos incluso que existe una metodología, o casi podríamos hablar de un modus operandi, donde se trabaja de una manera absolutamente similar en este aspecto, ¿no? Y donde aparentemente no tienen importancia los medios, me refiero a los medios con los cuales se materializan estos actos, ni tienen importancia llamarlos excesos, por llamarlos de una manera poco simpática, porque nos remiten a situaciones muy graves de la pasada dictadura, pero como que en busca de este objetivo loco de extraer violentamente niños y aniquilar el vínculo materno-filial, se repiten estas metodologías de una manera que hasta pareciera de manual. Y nosotros estamos, además, en este momento redactando, elaborando, por pedido de nuestra ministra Alicia Kirchner, una ley que prohíbe el castigo corporal con fines educativos y correctivos, no solo en el ámbito familiar, sino también en todos los ámbitos institucionales donde los niños y las niñas se desarrollan. Y acá no hay vuelta atrás tampoco, esto también es importante, esto no se cura por ahora. Como yo que conozca, no existe una cura para los agresores, no existe. Por lo tanto, no es que después, con el tiempo, una terapia, no, porque no hay un interés del agresor por cambiar, no le importa, en realidad no le importa. Hace como sí, es muy bueno para mostrarse como el otro quiere verlo, o sea, por eso son tan seductores con la justicia, con las distintas instancias, ¿viste? Parecen los mejores padres, el mejor vecino, el mejor amigo, ¿viste? Es bárbaro. Pero hay que ver cómo son en la intimidad. Recomiendo llamar al 137 porque la policía tiene obligación, tiene una orden del día así grande escrita que dice: ante una situación de denuncia por delito contra la integridad sexual, llamar inmediatamente al equipo del programa Las Víctimas contra las Violencias. ¿Por qué? Porque la policía no tiene que manejar estas denuncias.
Esto lo tenemos que hacer nosotros que somos profesionales. Entonces, es lo que hace la policía. Cuando aparece una mamá de la manito de un nene o de una nena, la policía tiene que ponerlos en una habitación aparte y llamarnos inmediatamente al 137. Y sale un equipo formado por 2 mujeres profesionales que son las que van a acompañar en la comisaría la denuncia para que el niño o la niña no esté a solas con la policía. Esto vale la pena saberlo, ¿eh? En todo caso, y ojalá que hubiera un proceso de distinto tipo, un proceso legal como para sancionar si corresponde a quien abusa, un proceso psicológico para que tenga el tratamiento y la contención adecuada la víctima y que pueda ir elaborando con el tiempo el drama que vivió. Y después, dentro de 20 años, vamos a conversar si se puede revincular o no y si conviene, pero no tiene nada que ver con los momentos de niñez. Bien, en esta transformación del Poder Judicial, que es muy bueno que se esté hablando y que de la boca de la presidenta haya salido el otro día con toda claridad la necesidad de una democratización del Poder Judicial, también la democratización del Poder Judicial tiene que atravesar a los fueros de familia, con todos estos conceptos que hablamos antes, y también al fuero penal que tiene que atender estos casos, también correrle esa cortina que tienen de ideas patriarcales, tan, digamos, sedimentadas, pareciera, en la cabeza de muchos jueces. Yo creo que es un desafío, ¿no? Es un desafío de todos y todas.